Buen día, chicos. El día de hoy estaré nuevamente presentando un tema contable, dando seguimiento al estudio de los elementos de los estados financieros. Bien, sabemos que la contabilidad financiera es la rama de la contabilidad, la cual pues nos ayuda a clasificar las cuentas, a registrar, a informar con la finalidad de llevar una mejor contabilidad. La contabilidad tiene un objetivo y se trata de elaborar una información la cual nos dará la pauta de llevar ciertos registros diarios en nuestros paquetes sistemas contables. La finalidad es saber llevar un mejor control dentro de una empresa. Ahora bien, vamos a dar una pequeña definición de lo que son las NIF, que son las normas de integración financiera, y las cuales se definen como un conjunto de reglas generales y particulares que se necesitan para elaborar una información financiera de una entidad. Bien, de acuerdo al boletín 2, se menciona que la norma de información financiera tiene un objetivo, que es establecer las normas gerenciales para la presentación y estructura y elaboración de flujos de efectivo, así como la revelación que complementan a dicho estado financiero. Ahora bien, en la clase anterior habíamos mencionado acerca de unos estados financieros básicos, como cuáles fueron el balance general, el estado de resultados, así como también el estado de variaciones en el capital contable. Mencionando lo general de un balance general o estado de situación financiera, la cual presenta la información de un negocio a una fecha determinada. También recordemos que dentro del balance general normalmente se lleva una información de las cuentas de activo, pasivo y capital contable. ¿Con qué finalidad? De conocer la situación de nuestra empresa. Ahora bien, si bien mencionamos con anterioridad qué es lo que tiene como formato un estado financiero, y comienza por un encabezado, por un cuerpo que contiene la información y que son las cuentas de activo, pasivo y capital, así como también las firmas de los interesados. Ahora, ¿qué contiene un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias? Bien, mencionamos que el estado de pérdidas y ganancias es un estado de resultados, en donde es un documento que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Con qué finalidad? Saber si la empresa es rentable o no. Ahora les mostraré un estado de resultados de cómo es su pequeña estructura. Bien, observando la imagen vemos que inicia con nuestras ventas. A eso les vamos a disminuir nuestro costo de ventas y nos va a dar una utilidad bruta. Para eso tenemos que restarle nuestros gastos, los gastos de operación y gastos de administración o gastos financieros. El total que nos dé nos dará una utilidad antes de impuesto. Antes de impuesto, ¿cuáles? Como el ISR, alguna declaración, puede ser el 2% sobre nómina, etcétera. Y nos dará una utilidad neta.
A la utilidad neta le vamos a restar el pago de dividendos. El pago de dividendos, que son nuestras utilidades ya retenidas. Es decir, es una utilidad después de impuestos. Bien, analizando esta situación, observamos la imagen del lado derecho, en donde mostramos un estado de resultados, en la cual vemos que nuestro costo de ventas tiene el 79%, mientras que la diferencia que corresponde a gastos fijos, depreciaciones, impuestos, corresponden al 21%. Esto quiere decir que el 100% es de la productividad. Ahora bien, ahora veremos el estado financiero de variaciones en el capital contable, el cual se define como un documento financiero que muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante un periodo. ¿Cuál es el objetivo? Bien, el objetivo es mostrar los cambios en las inversiones que realizan quienes, los accionistas o los dueños del ente económico en un periodo determinado. ¿Cuál es su característica del estado de variaciones? Es exponer cada uno de los movimientos que componen el capital contable en cada una de sus cuentas. Y la importancia que tiene el estado de variaciones es que controla las aportaciones de los socios y muestra los cambios que ocurren en el periodo comprendido. Estos pueden ser en aumentos y disminuciones del capital contable. Pasando al mismo estado financiero, observamos también que el capital contable y flujos de efectivo menciona que es un estado financiero que presentan aquellas empresas con fines de lucro, con la finalidad de dar un resultado. El capital, ¿qué es el capital contable? Bien, el capital contable se conforma de movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o pérdida integral. El capital contribuido. ¿Qué es el capital contribuido? Simplemente es la aportación que realizan él o los accionistas dentro de una empresa. Y el capital ganado es lo que hayan ganado por la misma aportación que realizaron ¿en dónde? En dicha empresa. Ahora bien, analizando ya estos estados financieros, los cuales nos dan la pauta para saber si la empresa se encuentra en buenas condiciones o no, ¿qué debemos de realizar o qué debe de realizar un gerente o un administrador para dar un informe detallado de cómo está el comportamiento de dicha empresa? Hablando de informes de los estados financieros, mencionaré lo siguiente. En una compañía, por ley debe de proporcionar un informe detallado. Asimismo, los directores deberán anexarlo en el estado de resultados, especificando las partidas de las cuentas contables, de las que deben señalar ser incluidas para dicho informe, de los cuales tienen que aparecer dentro de una empresa. La información que aparece en otras cuentas se explicarán a detalle. Por ejemplo, en el caso del balance general, si observamos la imagen que anteriormente coloqué, podemos ver que tenía un informe detallado del movimiento de cuentas, de las cuales podemos observar que en la cuenta de activos tenía un aumento que en el capital, que en el pasivo. Para esto nos dará un resultado positivo en nuestro ¿qué? En nuestro capital.
Ahora, los directores y todos los interesados en una empresa deberán ser mencionados. ¿Por qué hace mención a esto? Porque son los interesados a quienes les interesa la información. Les interesa la información, saber si su empresa se encuentra en buenas condiciones, si su empresa está marchando bien, si su empresa es productiva o es rentable. Bien, ya que el nivel de participación dentro de una empresa es parte esencial de ¿quiénes? De todos los involucrados. ¿Por qué lo ven de esa manera? Porque sabremos cuán comprometidos pueden estar los directores dentro de ¿qué? De una compañía. De igual forma, cualquier cambio en sus niveles de valores de cartera podrán indicar cuál es el valor de confianza que aquellos tienen hacia la empresa en un futuro. Cuando hablamos de cartera, hablamos de un rubro que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque al hablar de una cartera, por ejemplo, vencida dentro de una empresa, sabemos que son todas las deudas que tienen los clientes. ¿Con quién? Con nosotros. Es decir, que se volvió un cliente moroso, que no es un cliente que va al corriente y que quizá en algún momento no tuvimos alguna observación con ese cliente para ya no otorgarle algún crédito. La finalidad de esto es que en nuestra cartera no se eleve y tengamos una recuperación pronta. Ahora bien, les hablaré de las teorías de las razones financieras. ¿Con qué finalidad se realizan esto? Es para saber si la empresa tiene liquidez, tiene endeudamiento, si es rentable y por qué es productiva. En un momento sabemos que las empresas tienen mucha competitividad, pero en un mundo globalizado como en el que vivimos, no podemos dejar de compararnos. Es decir, las grandes empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, como Pepsi, entre otras, viven en un mundo competitivo, en donde lo único que les interesa es satisfacer a sus clientes. Y para eso se deben de medir en ciertas competencias con el sector comercial al que pertenecen y sencillamente con periodos pasados. Por ejemplo, si en el año pasado realizamos una proyección de venta la cual no dio el porcentaje que hoy tenemos, eso quiere decir que la empresa puede que dejó de ser rentable, puede que no haya llegado a la meta y es necesario que la proyección que realizamos pueda volver a hacerse para un periodo siguiente. Para ello es indispensable utilizar algunos indicadores financieros, los cuales les dará la pauta a un seguimiento en donde puedan tener ellos liquidez. Cuando hablamos de liquidez es que hablamos que la empresa puede estar sólida, que cuenta con dinero para hacer frente a ¿qué? A sus deudas. Y si hablamos de un endeudamiento, la empresa puede estar en grandes problemas, los cuales quizá si tratamos que nosotros pedimos un préstamo en el banco, en donde el banco quizá nos va a cobrar un interés en donde nos va a poder ir quitando poco a poco esa parte de crecimiento. Pero si nosotros queremos financiarnos por nuestros proveedores, ellos nos darán la pauta a que no tengamos mucho endeudamiento. ¿Por qué una empresa es rentable? ¿Cuándo se dice que una empresa es rentable? Puede ser rentable cuando vemos que tiene unos ingresos
cuando observamos que las ventas van de acuerdo al crecimiento que nosotros proyectamos, etcétera. ¿Y por qué es productiva? Porque observamos que la empresa tiene liquidez, porque observamos que la empresa es rentable y observamos que su producto cuenta con mayor productividad. ¿Cuál es el objetivo de estas herramientas o de esta herramienta de razones financieros? Para poder observar esto, veremos cuál es el objetivo, y es comprender la situación de la empresa, conocer los problemas desde lo general a lo particular. La empresa puede, en este caso, tener ciertos problemas y después compararlos con algún programa que diseñe dicha gerencia o un estándar establecido. Tiene como resultado un dictamen de la situación financiera. ¿Y cuál es la finalidad de tener un dictamen? Es saber observar en dónde la empresa se encuentra mal y qué diseño de estrategia puede aplicar para alguna mejora. Es importante saber que los resultados de este análisis se comparan con un estándar o un patrón. Y en primer lugar, las razones financieras de una empresa son similares al tamaño, es decir, al giro o a los mismos servicios que preste la empresa. El uso de las razones financieras requiere de una correcta aplicación e interpretación para que den como resultados. De lo contrario, las razones financieras no tuvieran algún sentido para poder aplicarlas. Entonces, el objetivo de aplicar una razón financiera dentro de una empresa es para conocer su situación, de cómo se encuentra. Cuando interpretamos los datos de los estados financieros, debemos hacer alguna comparación. ¿Comparación con respecto a qué? A las partidas que se relacionan entre sí. En los mismos estados financieros y en las mismas fechas o periodos que se han dado. También los datos de alguna índole financiera y de operación de una empresa. Sabemos que dentro de una empresa, si contamos con algún servicio de compra-venta o de algún otro índole, la empresa debe de cuidar como tal sus gastos financieros, sus gastos administrativos y sus gastos operativos. ¿Cuáles son unos gastos administrativos? Tales como los sueldos de los trabajadores o de los colaboradores, quizá algún pago de vacaciones, algún gasto relacionado algún trabajador. También algún gasto financiero puede ser lo que nosotros pagamos del interés del banco, algún gasto financiero como alguna cuenta que nos cobran la comisión o el IVA, etcétera. ¿Y un gasto de operación en qué momento se convierte en un gasto de operación? Un gasto de operación puede ser el mantenimiento de los vehículos, el mantenimiento de algún, lo que puede ser algún vehículo que se haya descompuesto, las herramientas que se compran, entre otros. Las compañías normalmente cuentan con ciertas estadísticas que han sido preparadas para toda la industria, que reciben generalmente el nombre de tasas, tendencias y porcentajes. En un porcentaje podemos observar cómo se encuentra una empresa. Tal es el caso de que sacamos el porcentaje del estado de resultados. En el estado de resultados pudimos observar que el 79% corresponde a un costo de ventas. Eso quiere decir que la empresa es
rentable y es productiva. Hablábamos de porcentajes y estos pueden ser representados en resultados financieros de un grupo representativo de compañías que se forman un cierto tipo de industrias, ya que las tasas de las diferentes industrias pues se pueden ver. Las razones financieras son relacionadas entre dos o más conceptos, tales como pueden ser rubros o renglones, que estos se integran a un estado financiero y que se pueden clasificar desde muy diversos puntos de vista. Ahora bien, mostraré alguna imagen de cómo podemos aplicar estas razones financieras y estos pueden aplicarse a corto o a largo plazo. A corto plazo pueden ser razones financieras de liquidez, de acuerdo a la liquidez con lo que cuenta la empresa, de acuerdo a lo que la empresa tenga disponible y pueda hacer frente a qué, quizá alguna compra, algún gasto que se pueda generar. Y puede ser a corto plazo, de acuerdo a la actividad que tenga la empresa, de acuerdo al rendimiento que dé, quizá de acuerdo a la actividad que se dedique. Veremos en breve algunos rendimientos que puede obtener cierta empresa. ¿Por qué pueden ser a largo plazo? A largo plazo pueden ser de acuerdo al endeudamiento, quizá que tenga con el banco, o de acuerdo a la productividad. Y la productividad, cabe mencionar que hoy en día las pequeñas empresas o grandes y medianas empresas también luchan por mantener esa productividad dentro del mercado competitivo con la finalidad de que tengan un crecimiento continuo. Hablando de crecimiento, las grandes empresas hoy en día se siguen sosteniendo por sus mismos clientes. ¿Por qué? Porque si la empresa no tuvieran un producto que la empresa no les gustara o no le llamara la atención, pues no tuviera ciertas ventas y no tuvieran el crecimiento esperado. Además, el crecimiento se puede obtener mediante ciertas proyecciones que nosotros podemos realizar, entre otros. Bien, dejo la bibliografía de la cual estaremos viendo para darle continuidad a este tema. En breve les dejaré en Classroom alguna información de la cual les hará productiva para dar seguimiento a esta materia de contabilidad. Bien, gracias.